¿Cuáles son los principales factores de riesgo para generar esta enfermedad? Bien. Bueno, hay varios. Yo diría que el principal es el genético. ¿Mm? Hoy por hoy, enseguida, viste, la gente lo primero que va es al sol. El tema del sol tiene la culpa de todo y en realidad la genética nuestra es lo que más nos va a influir y determinar que nos aparezcan determinados tipos de tumores. O sea, hay genes que están apagados por proteína y en algún momento esa regulación que las mantiene apagados a esos genes, bueno, se despiertan y ahí las células empiezan a multiplicar en forma descontrolada y eso ahí se transforma en un tumor. Obviamente que incide también el tipo de piel que tenga, que eso va también muy de la mano con determinados tipos de genéticas hereditarias. Y después, bueno, sí, también están todos los factores ambientales. Con respecto al tema de la piel, por ahí se lo asocia más a las personas que tienen tipo de piel más clara. Sí, que son las pieles blancas, o inclusive con pelo claro, a rojo, a colorado y con mucha tendencia a la generación de pecas. ¿Eh? Y después, bueno, también determinadas herencias de gente que viene del Mediterráneo o del norte de Europa. ¿Mm? Claro. Los irlandeses, toda esa Las genética, personas más claritas, digamos. tienen como un poco más, una predisposición más alta que los que son morenos o los que son de raza asiática. Y después, bueno, la interacción que tenemos con el medio ambiente en cuanto a exposición y determinados tipos de actividades, bueno, también obviamente que influyen. O sea, no es lo mismo el que trabajó siempre en el campo que el que estuvo siempre en una oficina, el que está soldando. Bueno, son actividades muy diferentes que estás expuestos a radiaciones, a fuentes de luz, de temperatura. ¿Mm? O sea, Y después, bueno, también si tenemos pelo, si no tenemos, cómo nos cubrimos, ¿eh? Los hábitos que tenemos, los horarios, bueno, todo eso también tiene su influencia. El que tuvo un tumor de piel, en todo el mundo le dice, y el sol, y bueno, y quedan totalmente atemorizados y muchas veces, sobre todo gente mayor, no quiere ni salir un rato. Siempre me acuerdo de un caso de una señora pobre, no quería salir ni a las 7 de la tarde al patio. O sea, una persona de 80 años, bueno, tiene que tener un poco de exposición, aunque sea mínima, por el tema de la síntesis de la vitamina D también, y bueno, y otras cosas que también son positivas, así que tampoco es que hay que demonizar eso. Lo que yo les digo siempre que lo malo, lo peligroso, lo dañino son las quemaduras de sol. Que yo le digo para que entiendan bien los arrebatos, o sea, cuando a la noche estás colorado como un tomate. Ahí, bueno, vos te pasaste de la capacidad de respuesta de tu piel. Entonces ahí generaste una dermatitis, que es una inflamación. Bueno, y eso después la piel tiene que repararla y eso va a quedar algún daño ahí. O sea, eso genera alguna alteración que eso en forma repetida y con el paso del tiempo después eso nos predispone a que tengamos, por ejemplo, las pecas fijas, esas pecas fijas que nos van apareciendo en la cara, en los hombros, bueno, esos son todos arrebatos de sol que fuimos teniendo y que nos van dejando esas pecas fijas que esas ya no se van más. Bueno, ese es un tipo de daño que nos va a generar. Después, bueno, hay otros también. Personas de piel clara, los coloraditos, bueno, cuando empiezan a estar al sol, les van a aparecer pecas. Ahora, esas pecas después se van, porque aparecieron por la exposición en el verano. Ahora, cuando tenés quemaduras solares, ya esas son manchas que no se van más. Y los que han tenido excesiva exposición solar, vos le mirás los hombros y son un mar de manchas y de pecas. además del sol, ¿cuáles otros son los factores de riesgo para...? Bueno, a veces las quemaduras de piel, cuando el que tuvo una quemadura cáustica por agua, por lo que sea, bueno, esa es una piel cicatrizada o por otros procesos que te hayas tenido un accidente. Bueno, la piel cicatrizada ya es una piel alterada que no va a responder igual que el resto de la piel. Bueno, esa piel es digamos que es más proclive a que con el tiempo pueda aparecer algo. Lo mismo que si tenés determinados tipos de cicatrices en la piel o los traumas repetidos.
Hay gente que se lastima en forma repetida, bueno, a la larga eso puede predisponer a que aparezca alguna lesión. Claro, o sea que todas las quemaduras que se nos generan o los daños en la piel de alguna manera van acumulando información negativa para poder desencadenar una enfermedad. Puede que más adelante ahí algún gen se despierte y se transforme en un tumorcito de piel. Para seguir con el tema del sol. Bueno, sí, el tema de la vitamina B a veces con una pequeña zona que sea expuesta por minutos ya es suficiente. Bien. El tema de la vitamina D con el tema de la pandemia ahí es como que tuvo Claro. un auge terrible y a partir de ahí se determina mucho más y se suplementa. Que tienen que estar en un horario adecuado y un tiempo prudencial. O sea que la idea es que vos no estés 3 horas por más que tengas protector al mediodía, sino que trates de estar, sobre todo cuando estás blanco y cuando vas a arrancar con la exposición del verano. Trata de estar después de las 4, una cantidad de minutos, y después eso de a poco la cantidad de minutos la va extendiendo como para ir estimulando tu bronceado, que no es más que un mecanismo de respuesta. Más allá de que uno a veces lo hace porque le gusta verse con un tono de piel para no estar tan blanco, no es más que un mecanismo de defensa. Claro. Entonces, si vos estás en un horario adecuado, un tiempo adecuado, bueno, vas estimulando el mecanismo de defensa, no te vas arrebatando, bueno, eso no es tan malo, tan perjudicial. Puedo ir tomando sol paulatinamente y si no desencadeno esas quemaduras, como decía vos hoy, no es tan dañino. No es tan dañino, aunque quede peligroso. Morenito O sea, hay pieles que van a tomar color más rápido que otras, pero bueno, no sería algo tan dañino. Más allá de que si vas a estar un determinado tipo de tiempo y te pones el protector, bueno, mucho más adecuado. Y no nos olvidemos de la ropa, de la ropa y los sombreros, que son la protección fundamental, más allá del protector que tiene que, para cumplir su función, estar bien colocado. Y estar bien colocado quiere decir hacer una buena capa y hacerla penetrar. Por eso siempre se dijo que la idea es ponerte media hora antes de ir al sol y adelante de un espejo. ¿Para qué? Y para que vos veas que realmente te estás poniendo bien una buena capa y que la estás haciendo penetrar bien. Ahora, distinto es, si yo ya llegué a la playa, llego con todas las cosas, me empiezo a acomodar y ahí me pongo un poco al tuntú, mirando al agua, que te tiran... Me ha pasado, queda como un palito de la selva, ¿viste? Medio colorado y medio blanco. Menos en algunos lugares, en algunos un poco más, un poco menos, pero no lo estás haciendo bien a conciencia como si estás antes de ir adelante de un espejo y te empezás a poner en todos lados bien. Eso sería lo más adecuado, ponerse una buena capa que penetre. Los niños muy pequeños, si se puede evitar la exposición, ahí es mejor todavía. Y después, bueno, sí, si no, gorrito y mangas largas y que jueguen. De última una bermudita, una remera de manga larga, sombrerito y bueno. Esa sería una buena forma de tenerlos protegidos, amén de que también hay que ponerle, sobre todo si son muy blancos, el protector. Con respecto a los factores de protección de las cremas, ¿es un mito esos que dicen más de 40, 50, 60 o...? En realidad vos si te pones un factor 30 bien puesto como estamos hablando, ya ahí cubrís el 94% de la radiación. Y de 30 para arriba son todas pantallas solares. O sea que vos si te pones más de 30 para arriba estás tratando de cubrir de ese 94 al 100%. O sea que es muy finito usar más de 30. Ahora, bueno, si te pones un 50 o un 60 y bueno, por ahí poniéndote un poco menos porque en realidad nunca nos vamos a colocar tan correctamente y bueno, estamos asegurándonos un poco más. Por eso por ahí es mejor usar uno alto. Porque como nunca nos ponemos tan bien esa cantidad, claro, que es 1 miligramo por centímetro cuadrado, bueno, entonces con un factor alto cubrís un poco más ese déficit de colocación. Claro. Pero ya con un 30 bien puesto, estás bien. Pero igual como decíamos hoy, por más que te pongas 100, no quiere decir que vos podés estar el tiempo que quieras a la hora que quieras. Porque el protector es una crema que lo que hace es tratar de que los rayos reboten y absorberlos y neutralizarlos.
Pero bueno, no es algo tan perfecto, no es una chapa, no es la ropa impermeable, sino que bueno, es una crema que trata de hacer todo eso, entonces tampoco te podés extralimitar por más que tengas puesto el protector. Entre las 10, las 11 y las 4 de la tarde es lo peor, eso ya lo tienen bien, está bien aprendido. ¿Genera síntomas este tipo de enfermedades? Tengo entendido que bueno, hay ciertos lunares que hay que inspeccionar en algún momento. ¿Cuándo hacer una consulta a un dermatólogo? Porque todo el tiempo por ahí te están apareciendo lunarcitos o uno pierde por ahí el control de la cantidad que tiene en el cuerpo. En realidad tenemos que hacer por ahí una gran división, que es entre los tumores que son, o los cánceres que son melanoma y los no melanomas. El melanoma es el que más, digamos, se asocia al lunar malo, que eso es por suerte mucho más raro. Y ese es más agresivo y más peligroso porque es el que puede, digamos, llegar a irse por sangre o por los linfáticos, se puede ir a otro lado, o sea, se puede diseminar, puede metastatizar. Ese es el más peligroso. Y ese es el por el cual más insistimos que, más allá que por los otros también, pero es el que más insistimos en que una vez al año se hagan un control de la piel. O sea, todos no deberíamos hacer un control de la piel una vez al año de la cabeza a los pies. Eso sería el control que tendríamos que cumplir. ¿Después de cierta edad o en todo momento de la vida? Siempre, principalmente después de cierta edad. Porque, a ver, los bebés en general, más allá que pueden tener algún lunar congénito, que en general esos no nos van a dar ningún problema, la mayoría de los lunares van apareciendo en la infancia y en la adolescencia. O sea, los bebés nacen prácticamente sin lunares. En la infancia y en la adolescencia van apareciendo puntitos marrones chiquititos, marrón más claro, marrón más oscuro. Después, con el paso del tiempo, esos lunarcitos se van agrandando, sobre todo en la periferia. Y después, con más años, se nos van poniendo gorditos y se nos van aclarando. Por eso la gente mayor tiene su tururulo blanco con pelito. Bueno, no son más que lunares que cumplieron todas sus etapas evolutivas. Que habitualmente eso es tan lento y uno se mira todos los días al espejo y que te parece que estuvieron siempre así. Y vos por ahí le preguntás a una persona y te dice, le preguntás ¿cuánto hace que tiene ese lunar en la cara? Así, no, te va a decir, nene, yo nací. De toda la vida. Yo nací con eso, yo lo tengo de toda la vida. Y bueno, no, lo que pasa es que como te ves todos los días al espejo no notaste todo ese cambio. Por ahí lo podés notar con una foto de hace 20 años atrás. O, por ejemplo, en un adolescente que tiene el lunarcito acá, que les queda lindo, y después cuando tienen 60 ya no era más la manchita esa que está ahí, sino que es eso gordito y claro y ya sin pigmento. O sea, todos los lunares que tenemos en el cuerpo, en algún momento, o sea, van a ir evolucionando y van a... La mayoría. La mayoría. Sobre todo los de la cara, los del cuero cabelludo, los del tronco. Por ahí hay otros que no, que son siempre planitos y marrones. Pero a la mayoría les pasa eso, sobre todo los de la extremidad cefálica. ¿Es porque están más expuestos también? No, eso porque es la evolución normal de los lunares. Ajá. Eso también está determinado genéticamente que esas células que se llaman melanocitos proliferen y generen los lunares. Y la mayoría tenemos mucho. Casi te diría que lo raro es tener pocos lunares. La mayoría tenemos un montón. Bueno, esos en general que van apareciendo a lo largo de la vida, que empezaron en la infancia y la adolescencia, esos en general no nos traen ningún problema. Cumplen esa evolución, pero no se alteran, no se van a transformar en nada. En general, los lunares malos, que es el que hablábamos hoy, el melanoma, esos son lesiones que aparecen nuevas de la nada y empiezan a crecer en forma rápida y en forma irregular. Y entonces ahí, por ahí lo que le decimos, bueno, tenés que estar atento a ver si aparece algo nuevo, como si fuese el tatuaje de una araña negra chiquitita que crece rápido. Bueno, eso te tiene que llevar principalmente a la consulta rápida. ¿Dónde puede aparecer eso? Bueno, en el varón principalmente brazos y espalda. En la mujer, en la espalda y en las piernas. Esos son los lugares que les decimos que más se tienen que autocontrolar. Esa sería más o menos la idea principal en cuanto al melanoma. ¿Tiene algún relieve ese tipo de lunares o puede tenerlo como no? Puede tenerlo como no, habitualmente no, es una mancha rara, extraña. Puede ser marrón clara como oscura. Con varios colores, o sea, es algo bien atípico, por eso decimos lo de la arañita negra que crece rápido, porque es algo raro.
Bien. No En general son raros. En general no son como los lunares que te pueden salir normalmente. No, no. En general los típicos son marroncitos y después se van poniendo gordos, aclarando. Por ahí en el tronco son más color carnoso, más medio rosados quedan. Así que bueno, eso en cuanto a lunares. Y después tenemos los otros tumores o cánceres de piel que son los vasos celulares y los espinocelulares. Que sobre todo el vaso celular es el tumor más común de todos. O sea, de todos los tumores o cánceres que puede haber, el carcinoma vasocelular es el más común de todos. Ese 1 a 1,5 de cada 3 personas vamos a tener por lo menos uno de esos. Ahora, a diferencia del otro, este tumor en general, bueno, esos son locales. ¿Qué quiere decir eso? Que van a crecer localmente, pero no se van a ir a otro lado. Y una vez que lo sacaste con una cirugía local, ahí se terminó el problema con eso. Y a veces podemos tener más de uno de esos. O sea, se puede tener varios de esos, sobre todo a lo largo de la vida, y sobre todo después de los 50 años. Y en general, bueno, ese tipo de lesiones nos van a aparecer en la cara. Hay un triangulito que se llama triángulo del epitelioma vasocelular que tiene el vértice acá en el entrecejo y los otros vértices acá en las comisuras de la boca, y en general en esa zona es donde más comúnmente aparecen ese tipo de tumor. Que en general van a aparecer como si fuese un granito chiquitito que se va agrandando, que no se cura, que se lastima, que por ahí tiene aparentemente una curación momentánea y después se vuelve a lastimar. A veces pueden ser deprimidos también, como que a vos se te hunde algo en la nariz y ese como si fuese una cicatriz de varicela, cada vez se agranda un poquito más, se lastima, se cura y de a poquito, muy lentamente, se siguen agrandando. Bueno, eso es lo más común de todo y eso casi todos los días vemos a alguna persona con un tumor de ese tipo. Que bueno, hay que biopsiarlo para confirmarlo y después si se confirma hay que sacarlo y punto. Y ahí se termina la historia con esos tumores. Eso es de alta frecuencia. Que es distinto al primero que mencionaste, que era la manchita de la arañita y demás. Esto es como una lastimadurita chiquitita o un granito que no se cura, que se va agrandando, que por ahí después empieza a molestar de acuerdo ya a medida que avanza su tamaño. Y en general, después de los 50 aparece eso. Pero a veces vemos gente más jóvenes, hemos visto hasta niños de 12 años que por ahí tienen uno de esos. Bien. Eso te iba a consultar. ¿Hay alguna edad para tener en cuenta a la hora de...? En general después de la quinta década, pero a veces se ven antes. Esto que decía es interesante porque a veces uno dice, bueno, tengo este granito acá que no me cicatriza, lo tengo así un montón y a lo mejor está bueno tener en cuenta para consultar. Exactamente. O sea, una cosa es una lesioncita, un granito, una semana, 2 semanas te daría. Ahora, si llevas 3 meses con el granito y no se cura, algo está pasando. Por más que le hayas puesto alguna crema, que bueno, muchas veces empiezan a probar con cosas, pero si pasaron meses y eso no cicatriza o sigue estando el granito, bueno, hay que consultar. Ante la duda, una consulta. Exacto, sobre todo si es rosado, si tiene como venitas chiquititas. Con respecto a los síntomas, además de todo esto que mencionaste vos, ¿hay algún síntoma físico? No. Viste que por ahí antiguamente decía, y si te crece pelo, si te duele, si te arde, si te pica, bueno, no, en general este tipo de tumores de piel no suele dar síntomas. Muchas veces vienen con los lunares cuando se pusieron gorditos. ¿Qué pasa? Están para afuera, entonces es más fácil llevárselos por delante, rascarlos, lastimarlos cuando estás dormido o cuando están en la zona del tronco con la ropa. Que lo ves en el espejo y... Por ahí te lo llevaste, digamos, te lo llevaste puesto con algo, lo enganchaste con un respaldar o algo, bueno, se lastiman, ahí se asustan y vienen. Pero bueno, no, eso no pasa nada. O sea, los lunares se lastiman y se curan como el resto de la piel. A veces puede picar un poquito, ¿viste? Como cualquier lastimadura de la piel o algo que tenés en la piel, algo te genera. Bueno, eso depende un poco también de la sensibilidad de cada uno. Pero en general no dan una sintomatología importante, sino que una lesión que, bueno, que no cura. ¿Cuáles son los otros factores que podrían mejorar a tener una buena salud de la piel? Bien. Bueno, muchas veces yo diría que también es importante no llevarse mucho por las cosas que por ahí quieren imponer con las modas, por ejemplo, por darte un ejemplo.
Cuando fue el tema de la pandemia con estos tipos, con los jabones antisépticos, ahí como que se instalaron y a su vez hasta se vio que era un negocio venderle jabones antisépticos a la gente. Y bueno, obviamente que si vos te empezás a usar ese tipo de jabones que son muy agresivos para la piel porque te resecan y te terminan lastimando. Y aparte a su vez hasta te alteran la misma flora normal de la piel. O sea, lo que nosotros siempre aconsejamos principalmente a los dermatólogos es que usen un jabón suave, cremoso, jabones cremosos que se sequen y que se pongan una crema o emulsión hidratante. No mucho más, no mucho más que eso. Un poco la creencia es, bueno, tengo algo en la piel, me pica, bueno, empiezo a usar jabón blanco, empiezo a usar jabones astringentes, Pervinox, ¿viste? Y no, y te reseca más y más te va a picar y más te vas a irritar. Y por ahí te termina favoreciendo una sobreinfección de la piel también. Claro. Digo, si comes sano, tu piel va a estar sana. Y si te hidratás bien, tu piel va a estar más hidratada. Más allá de que, por ejemplo, ahora que estamos en invierno, el aire tiene menos humedad y todos vamos a tener más seca la piel. Y si tenés tendencia a piel seca, más todavía. Y con la edad, más todavía. Entonces, por ahí viene muy bien, ahora, sobre todo en invierno, después del baño, poner una emulsión o una crema que nos hidrate la piel, sobre todo brazos, piernas, que es lo que más se seca. Con respecto a los protectores, siempre tratamos de que sean de laboratorio dermatológico, sabemos que van a cumplir las normas que dicen que tienen. O sea, lo que dice en el envase, bueno, lo van a cumplir. Entonces siempre tratamos de hacer hincapié en eso. Y después con respecto a las cremas, bueno, la mayoría te van a aportar. Después, bueno, de acuerdo a las individualidades de cada uno, puede ser que sea más adecuado que use una cosa, que use otra, bueno, en fin. Pero en general la mayoría de las cremas tradicionales conocidas son buenas y nos aportan cierta hidratación de la piel, así que son bienvenidas el uso y sobre todo hacer el hábito, que no es lo fácil hacer el hábito. En general decimos después del baño porque ahí vos retendrías la humedad que te dio el baño. Bien. Ya cumpliendo esa estaría bárbaro. ¿Algo más que quieras agregar? No, eso me parece que es lo más importante. A los varones obviamente que nos cuesta bastante más hacer ese tipo de hábitos, pero bueno, con el tiempo también eso ha ido cambiando. Bien, incorporarlo sin miedo entonces. Exactamente. Muchísimas gracias por venir. Gracias a ustedes. Que anden bien.